Quiero conversar con ustedes acerca de los orígenes o los comienzos del cristianismo. Como todos sabemos, Jesús era judío y todos sus seguidores, sus primeros discípulos, apóstoles, eran todos judíos. Luego de la muerte de Jesús, sus seguidores comienzan entonces a extender estas enseñanzas a personas que no judías o gentiles, personas de las naciones, y estas comienzan a sentirse atraídas a las enseñanzas de este maestro judío israelita. El cristianismo entonces, o este movimiento, comienza a extenderse y vamos a tener que luego de la muerte de los apóstoles entra un periodo convulso, un periodo de mucha confusión. Hay que recordar que en aquellos tiempos Jerusalén era un caos, había muchas rebeliones, el Imperio Romano es el que tenía oprimida a Israel en aquel tiempo. Era una época de mucha muerte, de mucha confusión religiosa, de muchos asesinatos, de muchas persecuciones, y en medio de todo aquello, los seguidores de este maestro judío Jesús de Nazaret, pues se empiezan a desarrollar. Luego de todo aquello, alrededor de unos 200, 300 años después de la muerte de Jesús, vamos a tener que el cristianismo ya está realmente extendido por gran parte del Imperio Romano. Ya ha llegado a Roma, se conoce ya como tal quiénes son los cristianos, y va a haber muchas persecuciones y matanzas de cristianos en aquellos tiempos. Pero en marcado contraste, vamos a tener que el emperador Diocleciano va a finales del siglo III a lanzar una persecución bien fuerte contra todos los cristianos. Alrededor del año 281 hasta el año 284 lanza una persecución encarnizada por todo el Imperio Romano, persiguiendo a todos los cristianos, porque la idea es que Diocleciano quería organizar el Imperio Romano y él veía a aquellos cristianos como desorganizadores. Por lo tanto, quería librarse de aquellas personas. Y ya en época de Diocleciano no va a haber 100.000 muertos cristianos, sino que va a haber más de 300.000. Este fue un hombre bien sanguinario, muy cruel, y que va a perseguir, a matar y pues a tratar de eliminar a este grupo de personas que para él son una amenaza, que causan disturbios y que lo que hacen es desorganizar este imperio que él controla. Entonces, en estos intentos de Diocleciano por organizar el Imperio Romano, vamos a tenerlo como él va a perseguir completamente a este grupo de cristianos, y el cristianismo en aquel tiempo lógicamente va a ser una religión bien perseguida, sé que era bien difícil para las personas de aquellos tiempos. Entonces Diocleciano, en su intento por continuar con esta organización del imperio, el Imperio Romano, la potencia mundial dominante de aquella época, era bien difícil para una sola persona, para un emperador, controlar todo aquel vasto territorio. Por lo tanto, ¿qué hace Diocleciano? Bueno, él decide dividir el imperio en dos. Divide el imperio en Oriente y Occidente. En Oriente pone a un César y a un Augusto. Y en Oriente pone a un César y un Augusto. En Oriente y Occidente, un César y un Augusto por cada uno. O sea que va a haber 4 en total. De esta manera, según Diocleciano, van a gobernar, a controlar y a tener un mayor dominio del Imperio Romano. De esta manera, creando una organización total del imperio. Pero lo que Diocleciano no se esperaba es que luego de su muerte, todos estos Césares y Augustos comienzan a pelear entre sí por el poder, porque cada uno quiere pues ser el emperador, quiere ser el emperador del Imperio Romano. Entonces el César se va a levantar contra el Augusto va a matar al César, Oriente va a pelear contra Occidente, y vamos a tener una guerra civil de este imperio. Sé que va a ser un caos total en aquel tiempo, fagado todos estos grupos por el control absoluto, por ser coronados como el emperador absoluto del Imperio Romano. Y si le añadimos a eso que cada César va a tener hijos, el Augusto va a tener hijos, y cada uno de estos hijos va a querer ser el César, entonces va a ser un caos bien grande. Cada uno de estos grupos, Oriente contra Occidente, luchando por el control absoluto del Imperio Romano. En aquella época era una época bien turbulenta, y ninguno de estos grupos tenía la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para imponerse contra otro, porque con las legiones que contaban, con el ejército, no era suficiente, porque era un poco parejo y ninguno podía
doblegar realmente a otro grupo. Vamos a tener entonces una guerra civil prolongada, todos estos grupos luchando por el poder, y en el medio de aquello vamos a tener al cristianismo, que otra vez menciono, es una religión que estaba siendo perseguida, un grupo perseguido en aquellos tiempos. Ahora, ¿qué sucedió? Alrededor del año 305, Constantino, que va a estar al frente de las legiones de lo que se conocía como Britania, o hoy día sería Inglaterra, Constantino pensó, bueno, hay una fuerza que me puede dar el poder, que me puede llevar a mí a ser el emperador absoluto y controlar el imperio romano. Y esa fuerza es el cristianismo. Así que él pensó que el cristianismo estaba tan extendido que cuando yo diga que hay una posibilidad de que el imperio sea cristiano, todas estas personas me van a apoyar y me van a ayudar a mí a luchar contra mis enemigos y lograr un control absoluto del imperio. Y va a ser entonces en la batalla de Puente Milvio, donde Constantino ve la famosa cruz en el cielo, y entonces pues comienza a abrazar el cristianismo, y él dice así, razona, bueno, dice, me hago cristiano porque sé que la gran parte del imperio romano me va a apoyar. La gran parte del imperio me va a apoyar para aniquilar a todos estos Césares y Augustos que había en el resto del imperio. Así que Constantino, de una forma inteligente, en aquella batalla de una cruz en el cielo, y ya pues dice, bueno, me hago cristiano y tengo el éxito asegurado, porque estos millones de personas me van a apoyar en cuanto yo les diga que el cristianismo hay una posibilidad de que sea la religión del imperio. Vamos a tener que en el año 312, unos pocos años después, pues ya Constantino es el emperador absoluto del imperio romano. Constantino se apoya en el cristianismo y logra sacar a todos los competidores de la escena, a todos los demás Césares y Augustos, y por eso, en el año 313, en el Edicto de Milán, dicta por primera vez la libertad de culto a los cristianos. O sea que ellos van a poder ahora ser cristianos, practicar el cristianismo de una forma libre, y va a haber libertad de culto para todas las demás personas que quieran practicar lo que deseen. Ahora, más adelante, vamos a ver que en primer lugar Constantino no declara que el imperio sea cristiano. Él declara una libertad de culto para todas las personas. Pero más adelante él declara entonces que sí, que el imperio es cristiano. Y es que cuando se dicta este edicto de Milán en el año 313, él dice o proclama esta libertad, ¿verdad? Y después él se da cuenta de que el imperio tiene un ejército, pero necesita crear o tener una sola religión. Un solo ejército, una sola religión. Porque había un solo emperador, ahora habría un solo ejército, una sola religión. O sea que de esta manera va a aumentar la unidad del imperio romano. Y es lo que estaba buscando Constantino, y de forma un poco inteligente pues él se percata de ello, y entonces pues cuando declara que la religión oficial del imperio romano va a ser entonces el cristianismo. Pero ahora Constantino quiere imponerlo, y todas las demás religiones lógicamente van a estar prohibidas, porque ahora se impone como religión oficial otra vez el cristianismo. Y es lo que decide hacer, a la fuerza pues se ha de establecer así el cristianismo como religión oficial de todo el imperio romano. ¿Qué hace Constantino? Bueno, él se va a comunicar con las grandes comunidades cristianas de aquellos tiempos. Constantino se comunica con Antioquía y les dice, impongamos el cristianismo. ¿Qué le dicen ellos? Bueno, no hay problema, Jesús es el Mesías. Se comunica con Alejandría y le dice, impongamos el cristianismo. Y le dicen, Jesús es Dios. Empieza a contactar toda esta serie de personas, toda esta serie de obispos, pero él empieza a confundirse, porque todos les dicen y empiezan a decir diferentes ideas. Unos creen de esta manera, otros creen de otra manera. Y Constantino pensaba pues de que el cristianismo era una sola religión unida, y se da cuenta de que están todos peleados entre sí, que hay diferentes ideas, opiniones, y que en realidad no saben quién es Jesús. Unos dicen que es Dios, otros dicen que es el Mesías, y no saben en realidad qué es el cristianismo. Por eso, ¿qué hace Constantino? Convoca a un concilio general de la iglesia, y este concilio se va a realizar en el año 324 en la ciudad de Nicea. El famoso concilio de Nicea del año 324,
donde aquí Constantino va a decir, bueno, que todos juntos analicen y debatan quién es Jesús y qué es el cristianismo, porque hay mucha confusión y se debe llegar a un acuerdo, se debe determinar qué es el cristianismo en realidad y quién es Jesús. Por lo que allí en Nicea entonces comienza el debate acerca de la naturaleza de Jesús. Vamos a tener que muchos decían que Jesús es el Mesías pero no es Dios, los arrianos. Luego otros van a decir Jesús es Dios. Y se empiezan a pelear entre ellos, porque hay gran confusión. Va a haber allí alrededor de 300 obispos de todo el Imperio Romano, están reunidos allí en Nicea debatiendo qué es el cristianismo y qué es Jesús. 298 de los cuales son de Oriente y solamente 2 son de Occidente. Por lo que vemos cuán extendido estaba el cristianismo en sus comienzos en el Oriente, y no era el caso de Occidente, donde había poca presencia de cristianos en aquella época. Las grandes comunidades cristianas estaban en aquella época en ciudades como Antioquía, Éfeso, Atenas, por lo que había gran presencia de cristianos en el Oriente. Por lo tanto, el debate continúa, siguen debatiendo, debaten, y pasan 2 meses. Luego viene Constantino y les pregunta, bueno, ¿cuál es la resolución? ¿A qué conclusión llegan? Y le dicen, a ninguna. Queremos seguir debatiendo porque no nos queda claro, no sabemos todavía qué es el cristianismo y quién es Jesús. Así que Constantino le dice, ¿no les queda claro? No hay problema, les va a quedar bien claro. Va entonces a poner el ejército romano rodeando el concilio de Nicea y les dice, no van a salir a comer ni a beber hasta que no determinen o lleguen a una conclusión acerca de quién es Jesús y qué es el cristianismo. En menos de 24 horas ya estos obispos tenían la respuesta clara sobre quién era Jesús y qué es el cristianismo. En menos de 24 horas llegan a la conclusión de que Jesús es hombre y es Dios al mismo tiempo. Va a salir entonces aquí el concepto de la doble naturaleza. Vamos a tener a un Jesús hombre, pero que a la vez es Dios. Y vamos a ver entonces cómo el ejército romano va a ver que intervino precisamente en este concilio e influyó para que estos obispos tomaran decisiones como estas, un poco apresuradas. Y el hombre clave aquí en este concilio, el que va a introducir este concepto de doble naturaleza, va a ser San Atanasio, que es el hombre clave en introducir este concepto. Y los que van a perder son los arrianos, encabezados por Arrio, porque estos se quejaban y decían de que Jesús era hombre. Pero había otros grupos como los coptos, que estos afirmaban y decían de que Jesús era Dios. Por lo tanto, había disensión, había disputa todavía. Pero los que van a ganar pues son los seguidores de Atanasio, que van a dictaminar la doble naturaleza. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Por lo que aquí va a comenzar entonces una época de represión y de persecución. Porque se va a comenzar entonces a perseguir a los arrianos y se va a comenzar a perseguir a los coptos, sencillamente porque no concuerdan con la decisión que se ha tomado en este concilio de Nicea. Los arrianos afirman que Jesús era hombre, los coptos decían que Jesús es Dios, pero la decisión del concilio era de que Jesús era Dios y hombre, no que fuera algo por separado. Y se va a comenzar entonces a perseguir. Los seguidores de Atanasio van a decir, bueno, aquí hay que matar a todos estos opositores. Y va a comenzar una represión, una serie de matanzas de cristianos contra cristianos, quienes en un tiempo estaban perseguidos en su totalidad como grupo, ahora se van a perseguir y matar, descuartizarse completamente unos a otros. Un caos tremendo, y además estos seguidores de Atanasio, que son los que van a ganar el concilio, van a estar apoyados por el ejército romano, la potencia mundial de aquella época. O sea que era una época, estaban bien respaldados y sus decisiones pues tenían gran peso. Los arrianos entonces, que son los que pierden, van a marcharse y van a hacer también otro concilio por separado y van a llegar a la conclusión de que Jesús es Mesías, pero no es Dios. Los coptos también por separado van a también hacer sus concilios y van a también a llegar a sus conclusiones. Y vamos a tener que desde el año 325 hasta el año 381 alrededor de 50 concilios, donde cada uno de estos grupos por separado va a debatir y debatir acerca de la naturaleza de Jesús y del fundamento del cristianismo. Todo este debate individual
va a continuar así hasta que se vuelven a juntar en el año 381 en el concilio de Constantinopla, lo que hoy sería la ciudad de Estambul en Turquía, y allí van a decir, bueno, ahora hay otro debate. Ya sabemos que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo Dios o no es Dios? Por lo que aquí estas personas, unos van a decir, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Estos fueron los coptos quienes ya en el concilio del 325 habían dicho de que Jesús era Dios. Así que ahora están incorporando al Espíritu Santo. Pero va a venir entonces San Macedonio y va a decir, el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es una extensión de Dios, pero no es Dios mismo. Ahora, ¿qué sucede? Que en este concilio se determina otra cosa y va a perder San Macedonio porque en el concilio este del 381 va a aparecer por primera vez el concepto de Trinidad, un concepto que vamos a encontrar en la teología cristiana, pero que sencillamente no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento porque sencillamente no aparece. La palabra Trinidad no está registrada en el Nuevo Testamento y esta va a ser una idea teológica cristiana de aquellos padres fundadores de la Iglesia y son los que van a desarrollar este concepto de Trinidad, como ya hemos visto cómo van a ir incorporando ideas en todos estos debates para llegar a una conclusión o determinación de quién es Jesús, qué es el cristianismo, qué es el Espíritu Santo. Entonces los macedonios, que son los que seguían a San Macedonio, se marchan, porque lógicamente pierden, no están de acuerdo con esta decisión que ya ha tomado, y ahora va a haber más gente a quien perseguir, porque antes se perseguía a los arrianos que decían Jesús es hombre, se perseguía a los coptos que van a decir Jesús es Dios, y ahora se persigue también a los macedonios que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Finalmente, todos estos debates van a continuar y en el año 395 toda esta gente continúa debatiendo sobre quién es Jesús, quién no es, qué es el cristianismo, el Espíritu Santo, y en medio de todo este debate van a llegar los bárbaros y van a conquistar el Imperio Romano y van a acabar con todo. Y todas estas personas se quedan pues entonces debatiendo y debatiendo, pero estos bárbaros eran todos unos idólatras y se queda todo esto en el aire. Pero va a haber una parte del Imperio Romano que va a continuar, es lo que se va a conocer luego como el Imperio Bizantino, y allí los debates siguen, porque todavía está toda esta confusión acerca de Jesús y todo este origen, y van a continuar el debate, van a decir, bueno, si Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿quién es María? Unos dicen, bueno, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Pero si Jesús es hombre, María es la madre del hombre. Unos dijeron, María es la madre del hombre, ¿cómo va a ser la madre de Dios? Con lo cual vuelven a discutir y van a continuar los debates porque no sabían qué hacer con María. Fue un tema que les surge de momento, no saben qué hacer con María. Hasta que va a llegar entonces el concilio del año 431 en Éfeso. Y allí en el concilio de Éfeso, del 431, comienzan a debatir acerca de María. Todos al final votan y llegan a una conclusión y dicen, bueno, María es la madre de Dios. Todos contentos, están de acuerdo en una determinación, se marchan a casa, pero alrededor de unos 15 o 20 días más tarde va a llegar un grupo de cristianos de Oriente, encabezados por un obispo llamado Nestorio, que venía de la región del norte de Babilonia, lo que hoy sería Irak, y le van a preguntar, ¿qué quiere? Vengo a decir que María es la madre de Jesús hombre. María no es la madre de Dios. Y le van a decir a Nestorio, lo sentimos mucho, ya aquí se votó y se determinó de que María es la madre de Dios. El concilio está cerrado. ¿Cómo que cerrado? Dice Nestorio. Abran el concilio que vamos a votar. Porque yo y todos los que vienen conmigo vamos a votar y van a ver cómo se va a determinar de que María es la madre de Jesús hombre. María no es la madre de Dios. Así que le dicen a Nestorio, lo sentimos mucho, ya que el concilio está cerrado, márchese por donde vino, no hay más nada que hacer. La decisión es que María es la madre de Dios. Así que a Nestorio no le va a quedar otra alternativa que marcharse. Tiene que marcharse y va a fundar entonces la iglesia nestoriana. Una iglesia que también va a estar muy perseguida. Los seguidores de Nestorio
van a creer en la Trinidad, pero no van a creer que María sea la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Nestorio razona de esta manera. Si María es la madre de Dios, entonces los padres de María son los abuelos de Dios. Vendrían entonces los bisabuelos de Dios, etcétera, etcétera. Y los judíos serían entonces parientes de Dios, porque Jesús es judío. Y vamos a tener aquí una locura completa. Por lo tanto, era imposible, desde el punto de vista de Nestorio, que una cosa como así se determinara. Para ello era imposible, y no puede ser de que María pues sea la madre de Dios, y algo imposible. Por lo que vamos a ver entonces que se comienza a perseguir entonces también a los nestorianos. Ya ahora se va a perseguir a los arrianos que dicen Jesús es hombre, se va a perseguir a los coptos que van a decir que Jesús es Dios, se persigue a los macedonianos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, y ahora se persigue también a los nestorianos que dicen que María no es la madre de Dios. Todo por este grupo de cristianos que va a ir emergiendo, un grupo dominante que va a estar respaldado por el Imperio Romano, por el ejército de Roma, y este grupo de cristianos, como vimos ya en el Concilio de 324 y los demás, respaldado también por estas ideas de San Atanasio, que son los que van a querer obligar, imponer por la fuerza sus ideas a los demás cristianos de aquella época. Y todos estos grupos cristianos que no armonicen o no concuerdan con las decisiones que se tomen, pues sencillamente van a ser perseguidos, va a haber muchas matanzas, mucha represión, y otra vez, de ser una religión perseguida, ahora se persiguen entre sí, se matan entre sí y se descuartizan entre sí. Por lo que, como hemos visto, los comienzos del cristianismo van a ser muy convulsos. Fue una época un poco de mucha tensión, de mucha división interna, de mucho desconocimiento, porque sencillamente no sabían quién era Jesús, qué es el cristianismo, es Dios, no es Dios, qué es el Espíritu Santo, qué hacemos con María y muchos temas más que eran cuestión de debates, debates y debates. Y vamos a ver cómo sencillamente van a ir en contra incluso de las propias enseñanzas de Jesús, porque el mismo Jesús enseñó de que debían de amarse unos a otros como hermanos, tienes que amar a tu prójimo, pon la otra mejilla, ustedes son hermanos, ámense entre sí, y estos supuestos seguidores suyos se van a perseguir y se van a matar unos a otros, y se van a perseguir como perro y gato, y descuartizándose completamente entre sí, algo contrario totalmente a las enseñanzas del propio Jesús. Pienso que este es un tema interesante, un tema que debe saberse, un tema que debe contarse, un tema de análisis, un tema de debate. Hay mucho que decir, solamente estos son ideas breves por encima porque es bien profundo, mucha información y se necesitaría muchos más videos como este para abarcar. Pero sencillamente es un poco resumido cómo fueron estos comienzos del cristianismo y pienso que es un tema interesante y que todos pues deberían saberlo. Si les ha gustado este video, por favor no olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Muchas gracias.